porque las dos diputadas que se sintieron afectadas por esto, que son Natalia Rivera y Roselena Trujillo, pues interpusieron una demanda, bueno, es un juicio por afectación a los derechos políticos y electorales, ante el Tribunal Estatal Electoral, que obviamente desechó este juicio, ¿no? Entonces ellas recurren a la sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el 16 de agosto sale la sentencia a favor de ellas. Ok, aquí hay 3 puntos que tenemos que dejar muy en claro y que creo que resumen todo. Primero, no se va a reponer el procedimiento que llevó a la presidencia del ISTAI a la comisionada Ana Patricia Briceño. O sea, no lo van a reponer, eso no va a suceder. ¿Sería lo ideal? A lo mejor sí, pero no va a pasar. 2, lo que sí debería haber son sanciones administrativas, o sea, responsabilidades para la diputada Beatriz J. Ponce, que es la presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado. ¿Por qué? Por la serie de irregularidades, no nada más esta, sino otra de las que ya hemos platicado aquí, y que incluso el documento apócrifo, ¿no? Aquel ahí famoso ya no solo serían responsabilidades administrativas, sino incluso una cuestión penal, que sería la falsificación de documentos, ¿sí? Si quieres lo comentamos ahorita. Pero ¿qué va a pasar con eso si no es una cuestión de una denuncia, o sea, si no es una cuestión penal? ¿Qué va a pasar si le fincaran responsabilidades a la diputada Cota Ponce? Pues va a quedar en un apercibimiento de la Contraloría Interna del Congreso del Estado, ¿no? Le van a decir, pórtate bien, no andes haciendo eso, y se acabó el problema. Hasta ahí podría llegar. Ahora, el tercer punto que yo veo, la raíz de todo esto, de todo el problema, quizá los diputados de Morena, los diputados afines al movimiento, no lo ven como un problema por la mayoría que tienen, pero en el fondo sí lo es, porque está evidenciando una serie de irregularidades que han estado cometiendo en este proceso y en otros, si tú quieres, ¿no? Entonces, la raíz de todo este problema yo le veo nombre, y vuelvo, Betty Cota Ponce. Bueno, si quieres, vemos por qué no se repondría el procedimiento. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿bajo qué argumentos no se debe de reponer el proceso? No es que no se deba, es que no se va a hacer. La sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, vamos a decir el tribunal a partir de ahora, falla a favor de las diputadas de Natalia y de Roselena Trujillo, por afectación a sus derechos electorales, o sea, por haberse violado su derecho a ejercer una función como diputadas y poder participar y ejercer un voto en las sesiones de la Comisión de Transparencia. Eso es en lo que el tribunal tiene injerencia, y eso es en lo que podía fallar. No en cómo seleccionó a la comisionada presidenta del ISTAI, no en si era la persona idónea o no, o si tenía derecho o no a participar. Esas son otras cuestiones que en todo caso debieron haberse inconformado los que participaron y se sintieron afectados por ello, pero no las dos diputadas, ¿ok? Y aunque en su demanda la pudieron haber citado, el tribunal nada más tiene, te digo, facultades para lo que es un derecho electoral, en este caso participar y ejercer el voto en una sesión de comisión que, pues ya lo dijiste, se citó fuera de todo procedimiento parlamentario, casi a la medianoche de aquel 9 de mayo, mediante un grupo de WhatsApp. No hubo convocatoria previa publicada en la Gaceta Parlamentaria, en la Gaceta Legislativa, ¿no? Bueno, entonces... ahí, Edgardo, perdón que te interrumpa, pero con esta resolución a favor de estas dos diputadas, no pueden entonces recurrir a otra instancia, si es que la hay, para que se vuelva a llevar a cabo el proceso de designación de la comisionada presidenta, porque nos dices tú que se resuelve nada más el derecho político electoral que tenían, ¿no? Sí. De emitir su voto, pero con esto no es una prueba, un arma así jurídica como para ir a pues no sé qué instancia correspondería para que se lleve a cabo este proceso. Mira, la sentencia ordena reparar el daño, ¿sí? Y dar satisfacción a las quejosas, ok.
¿cómo vas a reparar el daño? Pues reponiendo el proceso de comisionados a partir de que se dio la afectación. O sea, ¿cuándo fue? A partir de que se hizo aquella sesión por WhatsApp, ¿ok? Bueno, ¿qué puede pasar ahí? Pues podrían decir, a ver, vamos a reponer la sesión. Vamos a suponer que la reponen, vamos a suponer que ahora sí las convocan debidamente, vamos a suponer que las 2 diputadas votan. De todas maneras, la mayoría va a decir qué va a suceder, ¿no? Ok. Entonces, hay hechos consumados que no puedes revertir porque ya conllevaría daños a terceros, en este caso a la comisionada presidenta del ISTAI. Bueno, te digo, si se repusiera el procedimiento ahí, al final de cuentas el resultado iba a ser el mismo. Pues sí. Sí, pero por lo complicado y por la aceptación que llevaría eso de reponer el procedimiento, de las irregularidades e ilegalidades que se han cometido, dudo mucho que lo hagan, que el Tribunal Estatal Electoral ordene al Congreso reponerlo, y más bien le van a buscar una forma. Quizá el Tribunal Estatal Electoral o el Congreso, todos van a alegar, bueno, se amplió el plazo indebidamente en una sesión no formal, no oficial, pero no hubo ningún registrado, luego entonces no hubo daño. Sí hay daño porque lo que, vuelvo al centro del asunto, no es el resultado del proceso del ISTAI, o sea, el ISTAI no es, ¿cómo te digo? No es el que tiene los 5 minutos de gloria y de fama, pues no, aquí, sino el que no se permitió participar y votar a las 2 diputadas. Sí me explico con eso, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿esto qué va a hacer? Que obviamente la diputada Natalia Rivera, Rosalena Trujillo, sigan el caso en otras instancias. ¿Por qué? Porque es material que políticamente pues se puede aprovechar para evidenciar lo que te digo ahorita, es las irregularidades que provocan la mayoría en el Congreso del Estado, ¿no? Entonces, lo importante de esta sentencia que es, si tú dices, bueno, es que no se va a reponer el procedimiento del ISTAI, vamos a suponer que sí se repusiera. El resultado va a ser el mismo, ¿no? Al final de cuentas. Tienen cómo sacarlo eso. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Cómo se definió el alcance de lo que es un derecho electoral y un derecho parlamentario? El Tribunal Estatal Electoral, cuando desechó la demanda inicialmente, dijo que no podía intervenir porque se trataba de actos de derecho parlamentario, o sea, que le correspondían nada más al Congreso. Sí. Sin embargo, la sala del Tribunal Electoral dice no. Es un derecho electoral el que se está afectando, ¿no? Bueno, ahora, también el tribunal ordena tomar medidas de satisfacción para las 2 diputadas quejosas. Bueno, aquí la pregunta es, ¿qué puede satisfacerlas? No sé, yo te pregunto a ti, ¿qué podría satisfacerte a ti en un caso así? Pues que le den chicotazos a alguien. El procedimiento aún así, y que vaya a obtener las altas probabilidades, pues es, yo creo, del 99%, ¿no? Que vaya a hacer el mismo resultado, pero vas a generar discusión de todas maneras, ¿no? Ok, mira, ¿qué te dejaría satisfecho y qué garantizaría, que es otra de las sentencias del tribunal, de que no se vuelva a ocurrir una situación como esta? ¿Sí? Así es. Pues dejar un antecedente, así es. ¿Cómo se llama? Un precedente. No hagas un precedente. Ok, sí, te digo, al ISTAI hay que dejarlo un poquito de lado en esto, aunque se puede utilizar para el discurso, para todo lo que tú quieras del caso. ¿Por qué? Porque como dijo el poeta, pues, el importante es el muerto. Sí, es el de la fama. Los que vamos al velorio no nos podemos creer más que el muerto, ¿no? Sí. Entonces, aquí el muerto es, ¿qué dejaría satisfecho y qué sentaría un precedente para que no ocurra otra vez? Las responsabilidades a la diputada Beatriz Cota Ponce. Sí. ¿Sí? Entonces, pero en esta misma resolución o tendría que venir otra, porque por ejemplo el documento que altera, pues bueno, ni siquiera lo altera, lo inventa el documento. Ese es otro. Ese es otro, la sala no tomó en cuenta eso. Así es. O sea, la sala, lo dijo el presidente del tribunal de la sala Guadalajara, de la sala regional, lo dijo muy bien. Dijo, esa comisión, o sea, la de transparencia,
en lugar de ser convocada, decidió la presidenta, o sea, Beatriz Cota Ponce, ella sola convocarse a sí misma, firmar ella misma y determinar un asunto. De tal manera, dice, que un órgano colegiado funcionó con una sola persona y es lo que no podemos permitir, ¿sí? Ese es el punto del asunto todo este. El que tú comentas que fue el oficio que Beatriz Cota Ponce mandó al ISTAI instruyendo que tomaran protesta a una comisionada suplente a la que no correspondía el cargo. Dice el oficio, ya lo publiqué también, como te digo, que por la Comisión de Transparencia decidió, pues, que se hiciera así la toma de protesta de esta comisionada suplente. No es cierto, jamás hubo una sesión de la Comisión de Transparencia para eso, ¿sí? Entonces estamos hablando de una falsificación de documentos, que pues el Código Penal, el artículo 201, fracción 8, dice, lo comete quien expida un testimonio supuesto de documentos que no existen. Entonces, en este caso, pues está testimoniando el acuerdo de la Comisión de Transparencia sin que hubiera una sesión de la Comisión de Transparencia, ¿no? Y hay otros detalles sobre esto de la falsificación de documentos, pero bueno, eso se sumaría a otras irregularidades, te digo, faltas graves administrativas para un servidor público, como la contratación indebida, el abuso de autoridad. Hay algunos abogados que hasta la coalición manejan, ¿no? Pero bueno, eso ya serían otros lopes. Entonces, te digo, eso es lo importante de la sentencia, eso es lo que yo creo que dejaría una satisfacción a quienes se inconformaron, a quienes se quejaron, y que sentaría un precedente para decir, no deberíamos hacer esto, ¿no? Que, pues, el fincar responsabilidades a la diputada, por lo que te decía ahorita, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué más te puedo decir sobre esto? Bueno, pues yo creo que el origen, te digo, la raíz del problema fue la diputada. Lo provocó con una actitud, ¿cómo podríamos calificarla? Pues de valemadrismo, ¿no? Pues, ¿qué más? Bueno, entonces, provocada precisamente cuando un grupo se siente mayoritario y sin que nadie les resulte un contrapeso, ¿no? ¿Problema que no puedan resolver? No. ¿Problema que evidencia cómo están manejando este tipo de procesos? Pues sí. Totalmente. Eso es lo que pasa, ¿no? Ahora, yo creo que va a dar para más esto. Va a haber algunas otras acciones legales de parte de las dos diputadas, de Natalia Rivera y de Roselene Trujillo. Dentro de todo esto, habría que ver también, acuérdate que está una convocatoria ahorita en marcha para otro nuevo comisionado del ISTAI, y que no han movido en 44 días. Así es. Que es parte de lo mismo, del mismo desaseo, Edgardo, que se han traído. Pues no, en principio por ni siquiera respetar a las suplencias, ¿no? Entonces, todo esto nos ha acarreado, pues una bola de enredo, todo enredado, una consejera, comisionada, que ya era comisionada y se va a la presidencia de la comisión, ¿no? Y que bueno, también trae algunos recursos jurídicos ahí interpuestos, precisamente, que acusan reelección. Y ya son otras. Sí, ya son otras. Entonces, ahora sí. Dime. No, y eso, ya ha provocado una bola de enredos y que el proceso se esté para tener completa la plantilla de los tres comisionados, pues se ha alargado muchísimo por toda esta bola de enredos. O sea, hicieron es un cochinero. Y sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que aquí lo que ilustraría a la perfección es eso, ¿no? O marcar este precedente para que pues a la otra pues ya se la piensen más de 2 veces para hacer el cochinero que están haciendo. Y lo dudo porque al final de cuentas se decía terminaría en la Contraloría Interna del Congreso del Estado, y lo más que podrías aspirar es a un apercibimiento. Pues, una cañadita. Fíjate, último, rápido, esto que mencionas de las nuevas designaciones de comisionado, podría alguien pensar, bueno, ¿qué tanto les interesa? ¿En qué te afecta? Estaba pensando ahorita, por ejemplo, la comisionada que era por 5 años, ya va a ser por 7. En la convocatoria actual está inscrito el actual comisionado, a quien se le terminaría su periodo en 1 año y medio. Si fuera electo,
designado, ya sería por 5, ¿ok? Entonces vamos a suponer que tú aspirabas a dentro de 1 año y medio a registrarte en la convocatoria para comisionado del ISTAI. Pues ya te molaste, porque no va a ser en 1 año y medio, va a ser en 4 o en 3 más, hasta que acabale los 5. Entonces, esos son los detallitos que parece que no afectan a la gente en general, y resulta que sí, ahí está. Pues muchísimas gracias, Edgardo Carrillo, ya se nos acabó el tiempo, pues estamos pendientes, va a seguir este tema. Mañana yo tengo una entrevista acá precisamente con Natalia Rivera, a ver qué, y lo que dices tú va a ser interesante, que nos diga pues qué sigue, si van a ir todavía por más recursos ahí que van a interponer, vamos a ver. Sí, yo también, pues sí, sería lo natural, ¿no? Vamos a ver qué nos dice mañana. Muchísimas gracias y vamos a estar pendiente ahí, Edgardo, te vamos a seguir molestando ahí porque el tema, como bien dijiste, da para mucho más y va a seguir dando. Bueno, encantado de la vida, gracias. Órale, muchísimas gracias, que estés muy bien, un abrazo. Igual, hasta luego. Muchas gracias a todos ustedes por la sintonía. Esto fue En la Radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Nos vemos y nos escuchamos mañana.